Cuando uno conversa con amigos, está en la mesa de café, siempre se dice y se intuye que por estos días la situación económica está influyendo en forma impactante, sobre todo en el mercado inmobiliario. Pero mejor que tener la sensación es preguntar a los que saben, a los que estudian el tema. Por eso convocamos a Inés Ferrapiccini, economista del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA. ¿Qué tal, Inés? ¿Qué tal? Muy bien, Néstor, muy bien. Para que nos plasmes en gráficos, en números, lo que uno por allí tiene como sensación. Está bien. Nosotros seguimos el sector inmobiliario a través de una encuesta que realizamos a los empresarios del sector desde hace más de 20 años en forma ininterrumpida, ¿sí? Y bueno, y eso se plasma en un indicador que llamamos saldo de respuesta, que en definitiva mide la diferencia entre el porcentaje de inmobiliarias que informa situación alentadora y el porcentaje que revela situación desalentadora para cada tipo de operación en particular. Eso se plasma en un indicador que nos habla de la situación general. Ahí en la placa vemos la tendencia de ese indicador para los dos segmentos del mercado inmobiliario, que son la compraventa y los alquileres. Acá lo vemos en rojo, ¿no? En rojo está la tendencia de los alquileres, ¿sí? Y como vemos, desde febrero de 2012 a esta parte, comienza una caída que se va profundizando, ¿sí? Especialmente en lo que hace a la compraventa, que es la línea en azul. Si vemos la franja en color naranja, eso nos habla de digamos, el porcentaje de operaciones que todavía se desenvuelven en nivel normal. Entonces vemos que los alquileres, a pesar de la caída, todavía podemos decir que están en situación normal. Pero la compraventa vemos que cae por debajo de esa zona, ¿sí? En lo que podemos definir una situación como regular. Es decir, están los dos en caída, pero digamos, comparativamente están mejor los segmentos locativos. Vamos a ver la siguiente placa para ver cómo nos ilustra. Bueno, esto es el análisis por rubros, ¿sí? Es decir, vamos a desagregar un poquito los rubros en lo que hace al sector de compra-venta, ¿sí? La barra en rojo mide el saldo de situación para abril último y la barra en azul la situación para igual periodo del año pasado, ¿sí? Lo que vemos es, por empezar, que todos los capítulos presentan una situación negativa. Todo para abajo, ¿no? Todo para abajo. Todos cayeron con respecto al año pasado, excepto casas y cocheras. Y bueno, dentro de esa situación regular, ¿quiénes están mejor? Los departamentos, en especial los departamentos chicos y las cocheras, que son los rubros, digamos, de precios más accesibles, los que más fácilmente se prestan para la obtención de un rendimiento, digamos, las variedades más versátiles. Y en el otro extremo tenemos a los locales y los depósitos. Increíble, ¿no? Una caída muy pronunciada, lo cual está relacionado con la coyuntura del comercio que vamos siguiendo y que está mostrando signos claros de desaceleración. Pasamos a la siguiente vista. Aquí tenemos el siguiente cuadro. Esto es algo para, digamos, graficar bien claramente por qué el sector o el segmento de la compraventa es el más afectado. Digamos que la caída más pronunciada en la compraventa se produce a partir de la implementación del cepo cambiario. Claro. ¿Sí? Eso determinó una creciente brecha entre el dólar paralelo y el oficial y determinó que en los dos últimos años creciera un 80% el valor en pesos de las propiedades, lo cual hizo que, bueno, desde el punto de vista de la demanda se complicaran las posibilidades de acceso, desde el punto de vista de la oferta, bueno, una reticencia a hacer operaciones en pesos, aunque gradualmente se empieza a flexibilizar esa cuestión. Ahora, acá vemos cuánto sueldo necesitaba una persona para comprarse, por ejemplo, un departamento de 50 metros cuadrados, una casa de 130. En el 2001, a la salida de la convertibilidad, se necesitaban 41 sueldos para comprar un departamento y ahora 59. Y una casa estándar de unos 100 a 130 metros cuadrados, bueno, en aquel momento 103 sueldos y ahora 133 sueldos, es decir, el esfuerzo medido en términos de cantidad de salarios necesarios aumentó entre un 30 y un 40%. Y frente a esto, es decir, esto muestra las dificultades por el lado de la demanda, a pesar de que hubo una recomposición salarial. Pero por el lado de la oferta también tenemos retiro de las propiedades de la oferta, porque quienes venden quieren recibir dólares. Claro.
En ese sentido, discúlpame, ¿cómo podría operar el CEDIN? ¿Podría ser una reactivación? En este contexto, todo elemento que sirva para reactivar es bienvenido. Peor pero no van a estar. Consultando a los operadores, digamos que se muestran bastante escépticos todavía porque hay que ver la implementación concreta, el funcionamiento, el grado de aceptación, y todo esto tiene que ver con una cuestión de confianza en última instancia de este instrumento. Y por otro lado, si el monto, digamos, que se pretende blanquear no es lo suficientemente importante, eso no va a determinar una presión a la baja en el tipo de cambio, con lo cual la brecha entre el dólar blue y el oficial no se va a cerrar y en definitiva la cuestión de fondo no se va a solucionar. Entonces, digamos, hay un poco de... por lo menos de precaución. Precaución. ¿Qué pasa con los alquileres? En alquileres, bueno... lógicamente, ante un mercado de compra-venta que se retrae, propiedades que se salen de la oferta, crédito hipotecario restringido y dificultades para realizarlas, el mercado complementario naturalmente es el de alquileres, es decir, el que no puede comprar una casa probablemente tiene que alquilar, entonces relativamente está mejor la cosa. Y aquí, comparando con igual mes del año pasado, vemos que también hay una desmejora, aunque no a los niveles de la compraventa. Y nuevamente, departamentos y cocheras son los que menos caída tienen, y locales y depósitos claramente se vienen para abajo. Seguimos con el otro análisis. Finalmente queremos testear las expectativas de los operadores con respecto a qué esperan para los próximos meses con respecto a las operaciones de compraventa y alquiler. Y bueno, claramente predominan las respuestas negativas. Y esto tiene que ver también con lo que me preguntabas de los CEDIN. Evidentemente eso no sirvió para cambiar las expectativas. En lo que es compraventa, más del 70% de los encuestados opina que seguramente la situación va a empeorar. Y el 30% restante supone que va a seguir similar. Veamos que en diciembre del año pasado la franja en verde mostraba el margen de optimismo que aún quedaba. Y lo mismo en alquileres. Se consumió. Se consumió. Lo mismo en alquileres. Había el año pasado un 18% que esperaba una situación mejor y también se consumió. Con lo cual, digamos, las expectativas empresariales, digamos, al respecto no son nada alentadoras. Entonces, bueno, hacemos el resumiendo, bueno, tenemos una caída en el nivel de actividad del sector inmobiliario, particularmente más importante en el segmento de compraventa, especialmente afectada por el cepo cambiario. En mejor situación relativa, cocheras y departamentos. Mayores caídas tanto en compraventa como alquileres, locales y depósitos. Se han estabilizado las cotizaciones en dólares, pero no obstante, lo que decía antes, en los 2 últimos años el valor de las propiedades en pesos subió un 80%, de manera que esa estabilización no sirve para, digamos, frenar las expectativas negativas. Y bueno, todo esto se traduce en un deterioro de los indicadores de expectativas de los operadores inmobiliarios. Muy bien, gracias. Inefra Piccini del CREVA con este panorama, bueno, poniendo en claro y en números lo que está uno percibiendo del mercado inmobiliario. Muchas gracias. No, por favor.